Podemos levantar la piedra Ebenezer. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. We can lift up the rock Ebenezer because God has been faithful. El último domingo del año. The last Sunday of the year. Y aquí estamos. And here we are. Yo no sé cuánto comenzaron I don't know how many of you have already begun el año en la casa del Señor, this year in the house of the Lord. pero qué bueno es poder recorrer un año entero con el Señor. But it's so awesome to just run the whole year with the Lord. Amén. Viendo su fidelidad, Seeing His faithfulness. cumpliendo promesas He's fulfilling promises, en momentos difíciles, difficult times, porque eso siempre va a haber, because there's always difficult times. pero seguimos hacia adelante. But we move forward. El creyente está siempre llamado a marchar hacia adelante. The believer is called to continue moving forward. No podemos retroceder ni mirar atrás. We can't go backwards or look back. Estamos programados por el Espíritu Santo para arrebatar los cielos. We are programmed by the Holy Spirit to violently take the spiritual. Amen. Praise the Lord. Amen. Gloria a Jesús. Creo que no necesito una introducción, I don't ya think I me need conocen, an introduction. You all know me. pero para los que no me conocen, pues soy el pastor Dagoberto Alvarado. Maybe for those who do not know me, I am Pastor Dagoberto Alvarado De la Iglesia El Amanecer de la Esperanza. from the El Amanecer de la Esperanza Church, the Dawn of New Hope. Por supuesto conocen a nuestro pastor Radamés Fernández. We're sure that you know our pastor Radames Fernandez. Y aquí está mi amada esposa Susana. Here's my wife, Susana, at your Amén. disposal. Amen. Y con nosotros nos acompañan mis dos hijos, And with Timothy us- y Joseph. Our sons, Tim and Joseph. El otro hijo nuestro, Josiah, Our oldest son, Josiah, no está con nosotros hoy. Is not here. Él está en la iglesia de Poughkeepsie he's serving in the church in Poughkeepsie, junto a su esposa With his wife. y su niño, nuestro nieto. and our new grandson, our first grandson. Él ya tiene 5 meses para 6. He's already 5 months, going to be 6 months soon. Nuestro primer nieto se llama Malachi. His name is Malachi. Así que sabemos que ya tiene un llamado de parte del Señor. We know he's called by the Lord. Gloria a Dios. Amen. Amén. Les quiero invitar que abran las escrituras. I want to ask that you open the Bible with me. Si quieren ponerse de pies, está a su disposición. Let's all stand to read the word. Vamos a buscar en el libro de Joel, We're going to look in the book of Joel, uno de los profetas menores one of the minor prophets, en cuanto a lo escrito, no en cuanto a el contenido. really only because of not because of the content, but just because of how much he wrote. Joel capítulo 2. Joel chapter 2. Y para ahorrar el tiempo, no sé cuál es la costumbre de ustedes, pero supongo que para ahorrar el tiempo, si pueden poner los versos en inglés, así ella no tiene que leerlos y podemos avanzar en el tiempo ya que tengo mucho que cubrir. Pero no se asusten. Just to save some time, the reading of the word in English will be posted up on the screen. He will read in Spanish, and you can read along in English, so that I won't read out loud, so that we can redeem the time. Vamos al capítulo 2, verso 25 al 27. Verses 25 through 27. Joel chapter 2, verses 25 through 27. Dice así, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta,
mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca más será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Voy a pedir que ella lo lea. Esto lo puede leer, ya que This one we're going to read. These are the very, very important verses. I'll read them aloud. The other ones, we will just have them up on the screen. I will repay you for the years the locusts have eaten, the great locust and the young locust, the other locust and the locust swarm, my great army that I sent among you. You will have plenty to eat until you are full, and you will praise the name of the Lord your God, who has worked wonders for you. Never again will my people be ashamed. Then you will know that I am in Israel, that I am the Lord your God, and that there is no other. Never again will my people be shamed. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, heme aquí delante de ti estoy. Gracias por traernos a este santo lugar para adorarte, bendecir tu nombre. Señor, nos disponemos ahora en esta hora para recibir tu palabra. Es tu alimento espiritual para nuestra vida. Señor, heme aquí, tu siervo, me dispongo para ti. Habla tú, Señor, edifica tu iglesia. Venga tu reino y hágase tu voluntad. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Tomen asiento, mis amados. You may be seated. He titulado este mensaje, El Dios que restituye. I've given the name of this word a title of the God of restoration, or restitution. El Dios que restituye. Amados hermanos, por la gracia de Dios, yo me crié en el Evangelio. For the grace of God, my brothers and sisters, I was raised in the gospel. Y como eso de la edad de 16 años, tuve un encuentro con el Señor. And when I was about 16 years old, I had an encounter with the Lord. Claro, asistí como niño a todas las clases bíblicas y los cultos. As a child, I went to all the Sunday school and all the services. Pero cuando cumplí 16 años, tuve ese encuentro personal con el Señor. But when I was 16 years old, I had a personal encounter with the Lord. Y de inmediato Dios comenzó a poner hambre y sed de su palabra. And very immediately, the Lord started to put a hunger and thirst for His word in my heart. Y me destaqué en medio de la sociedad de jóvenes como uno de los líderes. And I became one of the leaders of the youth at that time. Y Dios me capacitó para predicar y enseñar su palabra And the Lord gave me the gift of preaching and teaching His word, a una edad muy temprana, very early age. ya como a la edad de 18, 19 años. So when I was about 18, 19 years old, Y claro, no tenía la experiencia que hoy tengo, pero I may not have had the experience that I have now, sí tenía el fuego, el deseo y la pasión por servir al Señor. but I had the desire and the passion to serve the Lord. Y llegó un momento cuando, claro, me casé, comenzaron a nacer los hijos, Dios nos trasladó de la iglesia donde estábamos y llegamos a la iglesia al amanecer de la esperanza. And of course, you know, as I grew, we got married, children started coming, and then the Lord took us from the church where we were to where we are now, to El Amanecer de la Esperanza. Y cuando llegué a la iglesia al amanecer de la esperanza en el año 1999, And so when I arrived at El Amanecer de la Esperanza in 1999, todavía tenía muchos amigos I still had many friends que me conocían de que yo predicaba la palabra. who knew me, who knew that I would be preaching all over, preaching and teaching. Y una vez un amigo mío me invitó a predicar en su iglesia. And so one of my friends invited me to
come and preach in his church. Y yo recién llegado a la iglesia El Amanecer de la Esperanza, cuyo pastor es el pastor Radamés Fernández. And I had recently arrived to El Amanecer de la Esperanza, who the pastor is Pastor Radamés Fernández. Y como se me había enseñado ir al pastor y buscar la bendición, ¿verdad? Ya que voy a predicar en otro lugar, fui donde él. And so, as you know, I had learned from our pastor to go to him for the blessing before I go to any other church to preach. Y fui donde él y le dije, pastor, me invitaron a predicar en una iglesia. And so I went over to him and I said, Pastor, I've been invited to go and preach in another church. Y bendigo a Dios por mi pastor, And I bless God for our pastor, porque me enseñó un principio bíblico que yo desconocía. that he taught me a principle that I really didn't understand, I had not known. Él me dijo, Dagoberto, hay una diferencia entre ser invitado y ser enviado. And he said, Dagoberto, there's a difference between being appointed and sent and invited. Ninguno de los profetas en las escrituras fueron invitados. None of the prophets in the Word of God that you see were invited. Todos fueron enviados. They were all appointed. Pero me dio la bendición y dijo, But y he me blessed dijo, me. Dagoberto, ve en el nombre de Jesús que el Señor se glorifique allá y que el pueblo de Dios sea edificado. But he blessed me and he sent me and he said, may the Lord use you mightily. Pero eso me impactó de tal manera que yo le dije, Señor, yo no quiero volver a ser un predicador que va a los lugares por invitación. And I learned a lesson in that moment, and I said to the Lord, Lord, I never again want to be a preacher that is invited. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que aún los discípulos fueron enviados a predicar. Because the Word of God even teaches that even the disciples were sent. Y de la Biblia dice en Romanos, ¿cómo predicarán si no son enviados? And in the book of Romans, it says, how can they preach if they are not sent? Y yo entiendo que la cultura de la iglesia hoy en día no funciona de esa manera. And I understand that the culture of the church nowadays does not function in this Y way. yo no vengo a criticar las personas que lo hacen, yo simplemente estoy hablando de mi experiencia. I'm not coming here to criticize for those who do so. I'm just talking about my experience. Pero sí decidí desde ese momento de que se me cerrasen las puertas y que yo me sometiese al pastorado de mi pastor y que yo esperase el momento de Dios. And at that very moment, I decided in the Lord that I would be under my pastor's, I would submit under my pastor's teaching, and I would wait until the appointed of the Lord. Y hoy en este día domingo, el último domingo del año 2024, And today, this Sunday, the last Sunday of 2024, yo no estoy aquí por una invitación del pastor, I'm not here because I've been invited by pastor to preach, sino por un enviamiento de parte de Dios. but an appointment by the Lord. Y vengo a decirle a esta casa And I'm coming to tell this house que viene restitución para esta that there casa. is restitution coming to this house. Servimos al Dios de restitución. We serve a God of restitution. Y como un enviado de Dios, And as an appointed one of God, te digo, viene I restitución. am telling you, restitution is coming. La palabra de Dios tiene más de 7,000 promesas en las Escrituras. The Word of God has about 7,000 promises. Imagínense, hermanos, 7,000 Imagine, promesas. 7,000 promises. Hay una Biblia por ahí que venden que se llama la Biblia de las promesas. There's even a Bible that's called the Bible of Promises. Muy linda, muy Beautiful. que nos ayuda a ver las promesas y apoyarnos en ellas. And that helps us to see God's promises and lean on them. Hay muchas, la promesa de su presencia. There's the promise of His presence. Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. God said He would be with us for all time, till the end of the age. Están las promesas de que venceremos. There's the promise of that we are the more than conquerors. Ustedes conocen el texto de Romanos 8:35. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro.
Mas en todas estas cosas somos más que vencedores en aquel que nos amó. Así que, amados hermanos, So my brothers and somos sisters, más que vencedores we are more than conquerors porque Dios lo ha prometido. because God has promised. Tenemos las promesas de que Él nos ayudará, nos sustentará. We have the promise of his help, Las promesas de su provisión. the promises of his provision. Filipenses 4:19 y el pastor lo citó. Philippians 4, Que nuestro Dios suplirá todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. that God will supply all of our needs according to his riches and glory. Tenemos la promesa de su protección constante. We have the promise of his constant protection. Tenemos promesas de que un día seremos trasladados de este lugar a las moradas eternas. We have the promise of eternal glory. Pero en el día de hoy yo quiero destacar la promesa de Joel capítulo 2, verso 25. But I want to today really talk about and emphasize the promise in Joel chapter 2, verse 25. Quiero hablarles de la I restitución. want to talk to you about the promise of restitution. La restitución es un concepto bíblico que revela la mente y el corazón de Dios. Restitution, it reveals God's mind and heart. Entonces, al estudiar este tópico de la restitución, So as we study this topic, vamos a ver cómo es que Dios piensa y We're gonna- cuál es el latir de su corazón. we're going to see how God thinks and how his heart throbs for us. Algo notable en la conducta de Dios es que siempre que Él restituye algo o restaura algo, lo hace mejor que lo primero. Something about God that we have realized is that when God decides to restore or restitute something, he does it better than the original. Por ejemplo, cuando el Señor en las bodas de Caná, So for an example, in the wedding of Cana, cuando Él convirtió el agua en vino, when he turned the water into wine, los hombres dijeron, the people there said, ¿cómo es posible que tú dejaste el mejor vino para después? they said, how can you leave the best wine for the end? Porque el segundo vino es mejor que el primero. Because the second wine was better than the first. Igual manera, el segundo pacto es mejor que el primero. Same way, the second covenant is better than the first. Y todo lo que Dios restituye y restaura, Everything that God restitutes or restores, lo hace mejor que la primera he vez. does it better than the first time. Dios se deleita en restituir. He delights in restitution. Quiero que veamos varios ejemplos de la restitución en las Escrituras, So let's look at a couple of examples para que veamos cómo es que Dios valora la restitución. so we can see how priceless restitution is to the Lord. Vengan conmigo al capítulo 22 del libro de Éxodo. So let's go to chapter 22 of Exodus. Éxodos capítulo 22. Chapter 22 of Exodus. Vamos a mirar varios versos. Dice así: cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere por aquel buey, pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Entonces, la ley de Moisés The law of Moses aquí está ordenando speaks in chapter 22 of Exodus que si alguna persona, una persona que hurta o que roba if there's someone that is a thief or robs y le roba un buey a un dueño, and robs an ox from an owner, él tendrá que restituirlo por 5 bueyes. he would have to repay 5 oxen. Si le roba una oveja, tendrá que pagarla 4 veces. Robbing 1 sheep, that meant that you have to pay 4 sheep back. Entonces aquí se ve el valor que Dios le da a las cosas perdidas. So you can see how how priceless it is to God
the repayment of something that has been stolen. El hurtador tenía que pagarle al dueño por lo perdido. So the thief would have to pay the owner 4 times, 5 times as much. Ahora vamos a ver el verso 3. Let's ahí look at mismo. verse 3, the same chapter, chapter 22. Pero verse si 3. fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. Ahora, escuche aquí, dice, el ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. It says, but if it happens after sunrise, the defender is guilty of bloodshed. Anyone who steals must certainly make restitution. But if they have nothing, they must be sold to pay for their theft. Entonces, el que hurta tiene que pagarle al dueño 5 veces por un buey, So whoever robs would have to pay 5 4 times, por una oveja. 4 times for a sheep. Pero si él no tiene con qué pagar, But if he has nothing to pay back él with, se tiene que vender por sí mismo a ese dueño como un esclavo. he would have to sell himself into slavery Y to that owner. esto era ordenado por la ley de And Moisés. that was a law of Moses. Ahora quiero que veamos en el libro de Levítico. Let's keep looking. In Leviticus, Levítico capítulo 6. chapter 6. Estamos estableciendo el fundamento. So we're just establishing this thought, this concept of restitution. Levítico 6, Chapter 6, Leviticus chapter 6, del 1 al 5, lee así. 1 through 5. Habló Jehová a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negaré y juraré en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia o el depósito que se le encomendó a lo perdido que halló. El 5, a todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la 5ª parte en el día de expiación. Entonces, no solamente se restituían los animales, So not only did we have to restitute any animal that was stolen, sino cualquier objeto but whatever object, anything, o propiedad del dueño. or property of an owner. Entonces, estamos viendo que la ley de restitución fue dada para proteger las propiedades de los dueños. So as we see, this law was given to protect the property of the owner, Para que no fuesen víctimas de robo, de hurto, de extorsión, de fraude y de negligencia. so that they would not be victims of theft or extortion, fraud, or negligence. Entonces la ley de restitución le exigía al infractor remunerar entre 100% o aún 500% por el daño. So that means that the person who, the robber, the thief, would have to pay back 100%, or in this case, 500% back. Entonces la ley de restitución nos enseña que Dios es un Dios de justicia y de equidad. So as you can see, the law of Moses shows that God is a God of justice and equality. Y que a Él no le gustan los abusos. And he does not like the abuses. Él nunca ha estado al lado de los opresores, los déspotas, los dictadores y los abusadores. He has never been alongside the despots or any dictators or any bullies.
Dios es un Dios que se compadece de los pobres, God takes care of the needy, the poor, los necesitados, the people that are in need, los menesterosos, the needy, los sufridos, those who are los suffering, marginados, those who are los marginalized, rechazados, those who are rejected, los enfermos, the sick people, las víctimas. the victims. Dios está al lado de God ellos. is with them. Dale la gloria. Give him glory. Es bueno saber que Dios está al lado de los que se humillan y de los que son víctimas. And it's so good to know that God is with those who are humble and with those who are victims. Que aunque Dios es el más alto y habita en las alturas, And even though, as the word said, that God is up in heaven, he inhabits the heavens, Él se compadece de los necesitados, His eye is on those who are broken in spirit, de los que sufren, those who are de suffering, los enfermos, those who are sick, de las estériles, to those who are sterile, de los que han sido víctimas, barren, or de victims, los abusadores, of those who are abusers, víctimas de los que hurtan. victims of those who are thieves. Dios se compadece. God is a God of compassion. Si tú has sido una víctima, If you have been a victim, Dios ha estado contigo. God has been with you. A veces nos sentimos como que Dios se olvidó de mi dolor. Sometimes we feel God forgot about my pain. Pero aquí estamos viendo en las escrituras que Dios es un Dios But we're seeing through the word that God is a God de equidad of equity. y estableció esta ley And he established this law para que no hubiesen abusos so en that there would Israel. not be abuses in Israel. Quiero que vayan ahora conmigo al Nuevo Testamento y veamos otra historia o una historia de la restitución. And let's go now to the New Testament, where we'll also see a story of restitution. Porque esto no era solamente un concepto del Antiguo Testamento. Because this was not just an Old Testament concept. Vamos a ver en el libro de Lucas, capítulo 19, In the book of Luke, chapter 19, la historia muy conocida de Zaqueo. the story, very, very well-known story of Zacchaeus. Dice que él era recaudador de impuestos, This man was a tax collector. jefe de los publicanos y rico. He was a rich man, and he was the chief. Y él era considerado un traidor por sus propios hermanos, And he was a traitor even by his own friends and porque neighbors. le cobraba a sus hermanos los impuestos del imperio romano. That because he would charge the taxes for the Roman government. Pero cuando él cobraba, él no era muy justo en lo que él cobraba, sino que él siempre añadía más. But when he charged taxes, he was not very just. Y se enriqueció And he got rich, cobrándole de más a sus propios hermanos. overcharging his own friends and family. Y ya usted ve cuán unpopular he became. Podemos ver cómo él se hizo no muy popular entre sus hermanos, sino que fue rechazado. He was rejected by his own friends and Pero dice family. la Biblia que un día se montó en un árbol sicomorro But there was a day that he went up to the sycamore tree porque quería ver a Jesús. because he wanted to see Jesus. Porque Jesús tenía movía las multitudes, por decirlo así. Because Jesus was followed by great multitudes. Y dice la Biblia que Jesús decidió morar en su casa. And the Bible says that Jesus decided to go to his Y house. Dios lo llamó. And God called him. Y la Biblia no dice mucho de qué fue el intercambio que hubo en esa casa. The Bible doesn't really talk about what the interchange was in that Pero quiero house. que veamos el verso 8 porque Zaqueo fue muy conmovido por la visita de Jesús. But look at verse 8 because you can tell that Zacchaeus was very moved by Jesus' visitation. Y su conversión fue muy genuina. And his conversion was very genuine. Porque tomó una decisión y quiero que miremos. And he made a decision, so let's look. Verso 8 dice así, Verse capítulo 8. 19 de Lucas. 19:8. Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en alguno he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. 4 times the amount.
Entonces, él tomó dos decisiones aquí. Número uno, So he took two decisions here. dar la mitad de sus bienes a los pobres. Give half of his goods to the poor. Eso no se lo pedía la ley. Law didn't ask him to do that. Él lo hizo por su propia cuenta. That he decided to do on his own Porque su corazón había sido transformado. because his heart was changed and transformed. Pero podemos ver que él genuinamente se entregó al Señor. But he genuinely gave himself to the Lord. Porque ahora quiere dar 4 veces lo que le robó a sus hermanos. But he was going to pay 4 times the amount that he had robbed from all the other people. Zaqueo conocía la ley de Moisés. Zacchaeus understood and knew the law of Moses. Y estaba pagando de acuerdo a la ley de And he was paying restitución. according to the law of restitution. Ahora, ¿por qué es que se pagaba 4 o 5 veces? So why was there this amount, the 4 times or the 5 time ¿Por qué no amount? era simplemente bien volver el objeto a la persona? Why wasn't it just okay to just give back what you stole? ¿Por qué no simplemente, bueno, te robé la oveja, aquí la tienes de nuevo? Why wasn't it just, hey, you know what? I took your sheep, here's a sheep back. ¿Por qué es que la ley obligaba al ofensor cuadruplicar el daño? Why is it that the law of Moses charged you to pay 4 times the amount? Y en algunos casos 5 veces. And even sometimes 5 times the amount. La razón es The reason que esta ley tomaba en cuenta no solamente el objeto dañado, el animal robado o el dinero perdido, it is the law didn't only take into account the thing or the object or the animal taken, sino que también tomaba en cuenta el dolor causado al dueño por el tiempo que duró su pérdida. but it also took into the account the pain and the suffering that was caused by this infraction. Entonces, podemos, como le dije anteriormente, nuestro Dios se compadece y conoce nuestro dolor. So as I said before, God is a compassionate God. He knows our Porque estableció una ley and because he established a law para compensar al dueño to recompense the owner por el dolor que ha sufrido de su pérdida. for pain and suffering for having lost their thing. Aún las cortes hoy en día practican esto. Even the American justice system practices this. Hay casos legítimos There are legitimate cases a donde se utiliza la ley de restitución. where the law of restitution is used. Claro, hay casos ilegítimos There are some that are illegitimate, a donde las personas fingen where the people, they fake it o exageran or they exaggerate. y piden cantidades extraordinarias. And they ask for extraordinary numbers. Estaba caminando por estas escaleras, me caí y ahora quiero que la iglesia me dé 20 millones de pesos. I was walking by these steps, I fell, and now this church has to pay 20,000, 100 million, whatever. Pero sí existe en las cortes But in the American justice system, un acuerdo que se llama el acuerdo por el dolor y el sufrimiento. there is something that's called the settlement for pain and suffering. Thank you. Usualmente es un acuerdo que le da una compensación monetaria a una persona que ha sido lesionada. And so it's usually a settlement that's given to someone who has been injured in some way. Este acuerdo reembolsa a la persona por el dolor físico, It reimburses the person for pain and suffering, la angustia emocional the pain, the emotional pain, y el impacto que esta lesión le ha tenido a la calidad de su vida. and how the injury has impacted their life. Por ejemplo, posiblemente si ustedes están al tanto de las noticias, So if you've been watching the news en este año this year, el presidente electo Trump the president-elect Trump fue llevado a la corte was taken to court por una mujer que se llama Jean Carroll, for Jean Carroll, this woman with que defendant le sacó 2 demandas who had 2 cases on him.
Ella dijo que fue abusada sexualmente en el año 1995 y 1996. Because she says that she was abused by him sexually both in 1995 and 1996. Y eso corrió en las cortes. And this has been in the courts. Y esta mujer ganó un total de 88 millones de pesos And this woman won $88,000 por algo que sucedió más de 30 años for atrás. something that happened over 30 years ago. Y muchos de nosotros, si supimos del caso o estamos oyendo, como que abrimos los ojos y dijimos, wow, pero tanto dinero. And so many people are saying, wow, so much money. Pero es porque aún en las leyes de los hombres Because it's even in the law of man se ha establecido este acuerdo that this law of restitution has been de que established. cuando una persona sufre, That when someone suffers, se le tiene que compensar you por su have to pérdida. recompense that person. Y si aún los hombres pueden tener este acuerdo, And if man can have this compassion, ¿cuánto más nuestro Dios? how much more God? Y amén, dale la gloria. Amen. Give him glory. El presidente electo Trump, cuando vio esas cantidades, se estremeció y hasta el día de hoy esos casos están en apelación. I mean, the President-elect Trump, even he looked at those numbers and he appealed because it's a large number to him. Pero en la corte de Dios, But in God's court, Dios toma en cuenta God takes to account el dolor y el sufrimiento. pain and suffering. Y cuando Dios va a restituir, And when he is going to restitute, Él es justo en su he is recompensa. just in his recompense. Gloria a Dios. Praise the Lord. Vamos a ver otro caso. So let's look at another case. El caso de Job. Vengan conmigo a Job, capítulo 1. Let's look at the example of Job. Job chapter 1. Job, capítulo 1, verso 3. Job chapter 1, beginning from verse 3. Dice así, su hacienda, y nosotros conocemos la historia de Job, un hombre, dice la Biblia que era varón perfecto y recto, temeroso de Dios, muy bendecido. Dice la Biblia que su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes. Y si tenía 500 yuntas, quiere decir que tenía 1,000 bueyes. 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que en todos los orientales. Y nosotros conocemos la historia de Job. We know the story of Job. Enfermó, He got sick. y a veces nosotros pensamos que su enfermedad y su prueba posiblemente le duró años. And, you know, we often think, well, his sickness, it lasted for years. Y aunque la Biblia no especifica mucho en cuanto al tiempo de su prueba, The Bible doesn't say how long his trial was for. hay un verso en el capítulo 3 que quiero leerles. There is a verse in chapter 3 Y that no I'd like to no read. estoy diciendo con esto que estoy 100% claro de que este fue el tiempo de su prueba, And this doesn't mean that I'm 100% sure that this was the amount of time for pero his, aquí hay his algo trial, para considerar. but maybe something to consider. Mire cómo dice el verso 3, Look at- capítulo 3, verso 7. Look at what verse 7 says. in Perdón, 7:3. 7:3. Chapter 7, verse 3, the other way around. 7:3. Chapter 7, verse 3. Dice así: así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Él está aquí diciendo que por meses él recibió calamidad. Here, he's saying that
It's been at least months that he has been receiving trial after trial, calamity after calamity. Es posible que su prueba no duró 20 años como nosotros posiblemente hemos pensado. It's very possible it wasn't as long as 20 years as many of us may Es think. posible que solamente fue meses. Maybe it was months long. Claro, sabemos que fue una prueba difícil. This, of course, was one of the hardest trials. Pero yo quiero que ustedes vean la restitución que Dios le trajo a la vida de But Job. I want you to see the restitution that was brought to Job. Vayan conmigo al capítulo 42 de Job. Go to chapter 42. Mire cómo dice el verso 12. Look what it says in verse 12. Recuérdese lo que le dije anteriormente, que en la ley de restitución Dios es un Dios que restituye. Remind you that God is a God of restitution. Y el propósito de Dios en la restitución es hacerte mejor, que tu segundo estado sea mejor que tu primer estado. And the law of restitution is that the latter position is always greater than the first position. Capítulo 42, verso 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Estas cantidades, amados hermanos, representan exactamente el doble de lo que perdió, And porque Dios bendijo la vida de Job. God blessed Job's life. And as you can see in the numbers, God repaid double of what he had lost. Porque en la ley de restitución, de acuerdo a en la ley de restitución, de acuerdo a los eventos, de acuerdo a las condiciones, se pagaba 4 veces, 5 veces o doble, dependiendo. So depending on the issue or the trial, in the law of restitution, either 4 times was paid back, 5 times, in this case, double was paid back. Ahora, usualmente cuando hablamos de restitución, And when we talk about restitution, a veces unimos o pensamos que estamos hablando de restauración. oftentimes we put together the word restoration, restitution, Y aunque ambas cosas nos convienen and although both are convenient y ambas cosas vienen de Dios, and both come from the Lord, no son iguales. they aren't the same. Yo quiero hacer una distinción entre lo que es restauración y lo que es restitución. And I want to make a distinction between what restitution is versus what restoration is. Tienen, en el caso de que son iguales, es que ambas destacan más lo postrero que lo primero. What is the same is that they always will Lo voy a decir otra vez de nuevo. ¿En qué manera es restauración y restitución igual? So en how- que ambas destacan más lo postrero que lo primero. both are the same in that in both cases you will always see and receive more in the end, or the latter will be better than the former. Ahora, ¿en qué manera son diferentes? Now, how do they differ? En que la restauración trata más con devolver honra. So in the restitution, we're always talking about honor being given back. Pero en la restitución se trata más con la compensación, que es recuperar pérdidas de bienes. Restoration, you're gonna repeat that. Amén. La restitución trata más con la compensación, Restitution talks about paying back, mientras que restauración trata con devolver la honra. restoration is talking about giving honor back. Vayamos al libro de Isaías, capítulo 61. So Isaiah chapter 61. Mire cómo dice así, Isaías 61. Aquí vamos a ver la diferencia. Dice así, Isaías 61, verso 1.
El Espíritu del Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Entonces, aquí vemos que el profeta Isaías, So we're seeing that the prophet Isaiah está hablando de un tiempo de restauración para Sión. we're talking about now a new time of restoration for Zion. Y claro, podemos ligar esto con la venida de Jesucristo, el Mesías. We can also talk about this, about being the Messiah coming. Isaías mira hacia adelante Isaiah is looking ahead, y ve un tiempo de restauración para and Israel. he sees a new time of restoration for Israel. Y este tiempo de restauración dice que se va a proclamar unas buenas nuevas. In this time, there will be good news. La restauración va a traer libertad a los cautivos, The restoration will bring freedom to the captive, apertura para que los presos salgan de las cárceles. freedom for the captive. Dice que se Freedom. proclamará la buena voluntad de Jehová, Proclaim the year of the Lord, el año de la buena voluntad de Jehová. the year of the Lord's favor. Estamos hablando de restauración. We're talking about restoration here. Los afligidos se le dará gloria en vez de ceniza. And will bestow on the crown beauty instead of ashes, Óleo de gozo en lugar de luto. and oil of joy instead of mourning. Dice que se reedificarán las ruinas antiguas. And they will rebuild ancient ruins, Restaurarán las ciudades arruinadas. restore the places long devastated. Pero mira lo que dice luego en el verso 7. But look at what 7 says. En vez de doble confusión, And instead of your shame, se le da doble honra. you will receive a double portion. Porque en la restauración Because in restoration, se trata con restaurar la honra. we're talking about restoring honor. Estamos entendiendo, amados Are we hermanos, understanding? que en la restauración Dios no está tanto restituyendo por la pérdida. In this case, God is not so much talking about the restitution of paying back. Él está simplemente restaurando para que se devuelva la honra. He's talking about restoring honor. Restauración es devolver algo a su estado original. It's bringing it back to its original, Regresar a un estado anterior. bringing it back to the former. Pero como se tuvo que pagar un precio, But since there was a price to be paid, ahora tiene doble honra. now there's double honor. Pero en la restitución But in restitution, se recompensa lo perdido. there is a recompense of that which was lost. Doblemente, Double, 4 veces 4 times the o amount, 5 or veces, 5 times the amount, dependiendo en las condiciones. depending on the conditions. Ahora, estamos estableciendo este principio de lo que es la ley de restitución. We are establishing this law. Ahora, vamos a aplicar la palabra que el Señor me ha dado hoy aún a vosotros. Now I want to apply this word to you, this house. Vayamos conmigo al libro de Joel, capítulo 2. Go back to the book of Joel, chapter 2. Y como le dije anteriormente, Dios promete restitución.
And as I said before, God has promised restitution. Joel capítulo 2, Chapter 2 of Joel, verso 25. verse 25. Aquí el profeta dice, The prophet here, he's saying, y quiero leérselo en la Biblia de las Américas. he's going to read it from the Americas. Está bien, yo lo tengo aquí. Dice, entonces os compensaré por los años que ha comido la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga. Entonces, claro, yo sé que la Reina Valera lo dice la oruga, saltón, revoltón y langosta. La Biblia de las Américas como que lo pone un poco diferente: langosta, pulgón, saltón y oruga. Estos cuatro insectos These four insects, no son cuatro insectos diferentes, they're really not a different insect, sino representan cuatro estados de desarrollo de una langosta. it really only talks about the germination and the cycle, the life cycle of this locust. Este insecto This insect, the locust, era un terror para un agricultor, was a terrorist for the farmer. porque cuando un agricultor que había sembrado todo un año, Because when a farmer had sown for the whole year, y ustedes saben que el agricultor no puede cosechar de inmediato, you know that a farmer doesn't get a harvest right away. tiene que trabajar la He tierra has to work the land, y a su debido tiempo da su fruto. and in its time, it gives its fruit. Pero que venga una plaga de langostas But if a plague of locusts come a tu cosecha o a tu tierra, to your harvest or to your land, es algo que le causa terror a un agricultor, it's a terror for a farmer porque pone en riesgo el fruto y toda la cosecha. because it jeopardizes the whole harvest. Y es impresionante el daño que un insecto tan pequeño puede causar. And it really is impressionable how this little locust, this little insect can impact a whole harvest. Y aparentemente el profeta Joel And apparently the prophet Joel está hablando de una plaga que vino, is talking about a plague that came que destruyó a toda la cosecha. that destroyed the whole harvest. Vayan conmigo al capítulo 1. Go back to chapter 1 of Joel. Dice, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd estos ancianos y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. La plaga de la langosta fue tan poderosa This plague of locusts was so powerful. que Joel le dice, ustedes tienen que contarle esto a la próxima generación. Joel says you need to tell your generations about this. Esto es memorial lo que pasó. It has to be a memorial what happened. Mire lo que dice el verso 4. Lo que quedó de la oruga comió el saltón. Y lo que quedó del saltón comió el revoltón. Y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Fue tan impactante It was so impactful que esta langosta comió toda la cosecha. It was so devastating because the locust had eaten the whole harvest. Y quiero mirar en detalle cuáles fueron algunos de los resultados de esta plaga. And when I want to talk a little bit about the results of this plague, Mire lo que dice, para que veamos los impactos de esta plaga. Estamos en el capítulo 1, verso 8. we're in chapter 1 of Joel, verse 8. Dice, vamos a comenzar con el 7. Dice, asoló mi vid y descortezó mi higuera. De todo la desnudó y derribó sus ramas, quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación.
Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. La plaga fue tan poderosa. This plague was so powerful and devastating. Esta plaga de langostas This plague of locusts que iba comiendo en la tierra, that was eating up the land even. que ya la tierra no estaba produciendo las comidas, los alimentos que se iban a traer para que se presentasen ofrenda a Jehová. Even the land was corrupted by the plague of these locusts. Y dice que los ministros de Jehová estaban de duelo. It says that the ministers of the were even in mourning Porque no había ofrenda para Jehová. because there was no offering for the Lord. Mire lo que dice el verso 10. Look El campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite. The fields are ruined, the ground is dried up, the grain is destroyed, the new wine is dried up, and the olive oil fails. Verso 11. Confundíos, labradores, gemid, viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Despair, you farmers, wail, you vine growers, grieve for the wheat and the barley, because the harvest of the field is destroyed. La vid está seca, verso 12. Y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. The vine is dried up, and the fig tree is withered, the pomegranate, the palm, and the apple tree, all the trees of the field are dried up. Surely the people's joy is withered away. Verso 13. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid dormir en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Put on sackcloth, you priests, and mourn, wail, you who minister before the altar. Come, spend the night in sackcloth, you who minister before my God. For the grain offerings and drink offerings are withheld from the house of your God. Esta plaga fue tan poderosa The plague was so great and devastating que afectó la vida espiritual de Israel. that it affected even the spiritual life of Israel. No había cosecha para presentar ofrendas a Jehová. There was no harvest to be able to give offerings Afectó la to the vida Lord. terrenal de It Israel. affected the land of Israel. Los jóvenes fueron afectados. The youth were affected. Porque se le dice a una joven en el verso 8, dice, Because it says in verse 8, llora tú joven, vestida de cilicio por el marido de su juventud. mourn in verse 8, mourn like a virgin in sackcloth, Entonces, grieving for the betrothed of your youth. Esta plaga afectó a los jóvenes, This plague affected the youth. a los sacerdotes, It affected the priests, a los labradores, all of the laborers, a los ancianos all of the y elders, toda la asamblea. and the whole assembly. Y mire, vayan conmigo al último Go verso, with me to the last el verse, verso 20. verse 20. Dice, las bestias del campo bramarán también a ti. Aún las bestias habían sido afectadas porque ya no tenían alimento. Even the beasts of the fields, they were affected. Even the wild animals pant for you. The streams of water have dried up. Esta The es la- fire has devoured the pastures in the wilderness. Estas las langostas comían y comían y comían, These locusts were eating and eating and eating and eating, comiéndose la cosecha, eating up the harvest. que ahora el pueblo de Dios estaba en duelo. And that the whole assembly was in mourning. Y como que todo era oscuro para Israel. Everything was darkened. Oh, pero créeme, amado hermano, que servimos a un Dios de But restitución. believe me, my brothers and sisters, that we serve a God of restoration, of Va- restitution. Vayan conmigo al capítulo 2, verso 21. Go to chapter 2, verse 1. Mire lo que dice Joel. Dice, tierra, no temas. Sí, yo entiendo tu condición. Dice, tierra, no temas. Alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas. Dale el aplauso. Las plagas han venido y han hecho estrago
en el pueblo de Israel. Pero Dios promete a través de su siervo Joel de que Dios hará grandes cosas. Even though the locust had devoured, God promised through the prophet Joel that God would do great things. Y después que el pueblo de Dios rasgase sus corazones, And after the people of Israel had rendered their hearts, proclamasen ayuno and they would proclaim fasting, y se convirtieran a Jehová, and they would convert to the Lord, Dios dice que traerá restauración y God restitución. said that he would bring restoration and restitution. Mire lo que dice el 22. Look at 22, verse 22. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto rebeldecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Dale el aplauso al Señor. Dice el 24, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Entonces Dios en los versos 21 y 24 está prometiéndole a Israel restauración. So in the verses from 21 through 24, God is promising restoration to the people of Israel. Y luego dice en el 25, And in 25, que es el texto que hemos leído, that we have read, no solamente voy a restaurarlo, sino que les voy a restituir lo perdido. not only am I going to restore you, I am also going to restitute all that you have lost. Yo restituiré los años que comió la oruga, I will restitute all those times, el all that saltón time, y el revoltón, everything that the locust, y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. all of the locusts have eaten. Amados hermanos, hubo pérdida, no se puede negar de que hubo pérdida. Brethren, we know there has been loss. La mies del campo se perdió, pero Dios, que es el Dios de restitución, But God, who is a God of a restitution, través de los labios de Joel, through the mouth of Joel, dice que viene restitución. he says there is restitution Y yo coming. vengo a decirle a esta iglesia, campamento de Jehová, And I'm coming to say to Campamento de Jehová, yo no conozco los detalles, ni la cultura, ni nada de lo que se ha movido en este I lugar. really don't know the details or anything that has happened Cuando mi here. pastor me llama y me dice, Dagoberto, quiero que vayas a la iglesia de Campamento de Jehová, When my pastor appoints me and says, I need you to go to Campamento de Jehová, él no se sienta conmigo y me dice, mira, esto es lo que está pasando, esto es lo que el pueblo está viviendo. Él simplemente dice, abre tu boca y deja que Jehová te la llene. he doesn't tell me the details. He just tells me, open your mouth and the Lord will fill it. Y mientras yo estaba en casa, mi corazón se estremecía. And as I was home, my heart was shaking Porque el Señor me dejaba ver, amados hermanos, because the Lord was showing me que viene restauración that y restoration restitución and para restitution Campamento de is coming Jehová. to this home. Yo no sé lo que la oruga, el saltón, el revoltón y la oruga ha robado. I don't know what the locusts have eaten. No me importa lo que ha hecho la I oruga, el don't saltón y care el what the locust revoltón. has done. Pero sí yo sé de que yo sirvo un But yes, Dios I know that we serve a todopoderoso, God, que es fiel y a verdadero, powerful que God se compadece del dolor y el sufrimiento de that su has pueblo compassion over those who y suffer. promete restitución a su casa. And he is bringing restitution to this home. Gloria sea su nombre, dale el Glory to the aplauso. God. Glory Él to es God. fiel. Todo lo que se perdió por los años, Dios lo va a restituir. All that was lost through the Dios years. sabe que hubo dolor. God knows that there has been Dios suffering. sabe que hubo amputación en el cuerpo. God knows that there has been an amputation Que in hubo this pérdida en la mies. family and that there has been loss. Pero Dios va a restituir But God will y restitute volverá el gozo. and he will restore the Porque Él joy es capaz de hacerlo. because he can do Porque it. solamente Él es posible, Él puede restituir. Because only he can Y restitute. cuando Él restituye, And when he Él lo restitutes, hace en he abundancia. does it in abundance. Gloria sea su nombre. Glory to his name. Mire cómo dice el verso 26. We have to read verse 26. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios. You will have plenty to eat until you are full, and you will praise the name of the Lord your God. La plaga trajo hambre. That plague brought
famine and hunger. hambruna. Famine. Pero ahora Jehová dice, But now God says, habrá abundancia. there will be plenty. Comeréis y seréis saciados. You will eat and you will be filled. Mire cómo sigue diciendo el verso 26. Verse 26. Y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios. And you will praise the name of the Lord your ¿Se God. recuerdan cómo estaban los sacerdotes y los ministros del altar? Remember how we said that with how the priests were? Estaban en duelo. They were in mourning. No había para presentar a Dios ofrenda. There was nothing to give an offering Las unto the Lord. langostas habían comido toda The la locusts cosecha. had eaten all No the había harvest. fruto. There was no fruit. Ahora dice la palabra de Dios. But the Bible says, Oh, ustedes volverán a presentar las ofrendas. you will praise the name of the Lord your Volverán God. a alabar mi nombre. You will praise the name of the Lord your God. Mire lo que dice, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Who has worked wonders for you. Never again will my people be shamed. La plaga trajo vergüenza, The plague brought shame, ignominia, shame, humillación. humility. Porque cuando vienen las plagas, Because when the plague comes, qué doloroso. which is suffer, it's painful. Años de trabajo, Years of work Y todo and se labor, pierde. and everything is gone. solo un agricultor, uno que trabaja en la mies, A farmer understands this. sabe cuánto es el dolor que hay. Un año entero trabajando. A whole year. Es como Ageo que dice que trabajan, pero es como que su jornal entra en sacos rotos. It's like the prophet Haggai says, you're working and working, but it's going into empty pockets. Pero Dios es fiel. But God is faithful. Y Él dice, yo vi tu dolor. God says, I saw your pain. Yo sé cuál fue la pérdida. I saw the suffering. I see the loss. Pero yo vengo a restituir. But I have come to restitute. Yo cambio tu vergüenza. I change your shame. Y mire lo que dice el Señor. And God says, Y nunca jamás será mi pueblo. never again will my people. Dios se identifica con su pueblo. God identifies with Hubo his un tiempo people. cuando la plaga fue tanto que Dios tuvo que apartarse porque ya no habían ofrendas. Dios tuvo que apartarse, pero ahora Él dice, no, ese es mi pueblo, He ese says, es mi "This is pueblo. my Yo me people. identifico con ellos. I identify with them. Qué lindo es tener su presencia. Beautiful to have his presence. Qué lindo es conocer que Él está de nuestro To know lado. that he is on our side. La plaga alejó a Dios, The plague pero ahora viene Dios con su presencia. he brings God's presence. Y su presencia viene, con su presencia viene gozo. And with his presence comes Amados joy. hermanos, My brothers ¿qué es and lo que sisters, anuncia la restitución? what is the restitution announcing? La restitución anuncia que Dios quita la frustración de años infructuosos. It is announcing that God is taking away all of the years of frustration. ¿Cuánto no hemos trabajado How many years have we not worked and labored? laborando para Dios, Labor and laboring for the Lord, esperando ver resultados? waiting to see the result. Y como que trabajamos por acá We work y here, la langosta comiendo por And acá. the locust eating over here. Pero Dios dice que quita la langosta. But God is saying, I take away the locust. Él quita la plaga. I take away the plague. La restitución anuncia. The restitution also announces No habrá más frustración no por los more años frustration infructuosos. for all those years. No habrá más sacos rotos. No more sackcloth. La restitución anuncia. The restoration is announcing, Yo quito la desgracia I take the disgrace y para que vuelva la honra. so that you can have honor. En vez de doble confusión, Instead of double confusion, tiene doble honra. double honor. La restitución anuncia Restitution is que Él announcing quita la escasez. He takes away, Él promete provisión, He's providing, sustento y He's promising abundancia. provision. La restitución anuncia It is announcing que Dios quita los años de dolor He takes away the y pain. promete su presencia y su The- favor and He promises His presence sobre su and His pueblo. favor over His people. La restitución anuncia And restitution is que Dios announcing va a dar tres cosas muy importantes. God is giving three things very important. Mire lo que dice el verso 19. Look, verse 19.
Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite. I will satisfy you fully with grain, new wine, and olive oil. Y dice: y seréis saciados. Enough to satisfy you fully. Ya no se hablará de la plaga. We're not going to talk about the plague anymore. Posiblemente se habló mucho de la plaga. Yeah, the plague was spoken a lot about. Los hijos aún saben de la plaga. The kids know about the plague Porque fue tan devastante because it was so devastating. que aún teníamos que decírselo a We nuestros had to hijos. talk to the generations about the Oh, plague. pero Dios hará olvidar But el God pasado. will make us forget about the Dios nos plague. dará un nuevo camino. He's going to give us new walk. Y dice que Él promete darnos pan, He promises to give us mosto y aceite. grain, new wine, and olive Y oil. seréis saciados. And you will be satisfied. ¿Qué es lo que simboliza el pan? So what does the grain symbolize? Porque estamos hablando de cosas espirituales. Because we're talking about spiritual things. El pan simboliza la comunión. Grain talks about communion. Porque eso es lo que nosotros cuando partimos el pan, Because when we break the bread, ¿qué es lo que estamos compartiendo? what are we doing? We're Comunión unos sharing con otros. communion one with another. Posiblemente la plaga trajo desunión. Maybe the plague brought disunion, La comunión fue quebrada. but that has been broken. Pero Dios dice: yo voy a darle pan a mi pueblo. But I'm giving bread to my La people. comunión será Grain, restaurada. it will be restored. ¿Qué más significa pan? What else is bread? Significa alimento espiritual. It means spiritual Es la food, palabra de Dios. which is the word of God. Posiblemente la palabra de Dios así ha escaseado. Maybe the word of God has been very seldom. Pero Dios dice que desde hoy en adelante But God says from now on viene restitución. comes Dios restitution. dará pan. God is going to give more Pan en bread abundancia. abundantly. El pueblo de Dios tendrá siempre alimento. The people of God will always have No food. faltará en este lugar. Never will it be. Casa de pan. This will be a house Belén. of bread. A house of Bethlehem. ¿Y qué es lo que significa el grano? What does grain mean? El grano significa las ofrendas y el culto. It means the offering and the service. La restitución anuncia Restitution is que announcing habrá siempre en este lugar ofrenda y there will culto a always Jehová be an offering perpetuamente. and grain before the Lord. Desde este lugar From this place, siempre habrá culto a Jehová. there will always be a service to La the Lord. presencia de Dios The siempre presence arderá of en este God lugar. will always be here. Yo no sé lo que la plaga trajo. I don't know what the plague Yo brought. solamente miro hacia el frente I only see what I see y in veo front of que me. Dios le da mosto a campamento de And Jehová. there's new wine Mucho for the mosto, campamento. mucho grano, mucho grano. A lot of grain. Vuestros alfolí están llenos. Your offering place will be full. Your storehouses will Your be full. storehouses will be full. Porque Él es el Dios que restituye. Because He is the God of ¿Y restitution. qué más promete Dios? Él promete aceite. What else does He promise? He El promises aceite olive oil. representa sanidad. It represents healing. Representa la presencia de It Dios. represents the presence of God. Desde este lugar no faltará la sanidad. The healing will always come from this place. Oh, amado hermano, crea a Dios, crea a Dios. You need to believe God. You need to De believe acuerdo a Him. tu fe será hecho. According to your faith, it will be, Si it tú will be crees las done. promesas de Dios, If you Dios se believe glorificará en tu And the vida. promises of God, He will glorify Habrá Himself. sanidad en el pueblo. There will be healing in the Sanidades people. milagrosas. And healing, Restauración para las familias. restoration for the families. Todo pueblo será sanado. All the peoples will be healed. Dios se lleva la plaga. God is taking away the Y plague. su presencia And estará His siempre en este presence will lugar. always be in this place. La restitución anuncia mucha presencia de Dios en este The lugar. restitution is saying much presence, Y no heavy es presence of God. coincidencia que el verso que le sigue dice que yo derramaré mi espíritu sobre toda And carne it's no y vuestros coincidence. hijos profetizarán y nuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. No es coincidencia de que ese es el texto que le sigue a los versos que yo le leí. Gloria sea su nombre. Amados hermanos, yo tuve un sueño en My estos brothers and días sisters, I had a dream
these couple of days ago. Y yo no soy una persona que sueño y me recuerdo de las cosas. I'm not a person to remember dreams. Y no fue que me acosté tarde y con un plato de arroz con habichuela. And it's not that I had eaten rice and beans before I went to sleep. Pero mi sueño va muy de cerca a la palabra que Dios me estaba dando en estos días. But this dream ¿Qué es esta represents a palabra? lot of what the Lord gave me for this house. Yo estaba en una conversación con alguien I was in a conversation with someone en el aeropuerto in an airport, y una persona me pasó cierto dinero. and a person gave me some money No in the tengo en dream. sí claro cuál era la I'm conversación not y really sure cuánto what the dinero me dio. conversation was or how much money he gave me. Yo le contesto a mi esposa He y shared it with me. como estaba en el aeropuerto, pues Since I was in the airport, yo había llegado ahí a prisas porque quería sacar el boleto. because I had gotten there quickly because I needed to get the Mi ticket. esposa todavía estaba en el hotel que estaba ahí cerca al aeropuerto. In the dream, my wife was still in the hotel. Y en esa conversación que tuve con esa And when I had persona, that conversation with this person, él me pasó, no sé, como 2 o 3 pesos, he 3 just o gave me 4 some pesos me los couple pasó of y me los dollars. dio. Y pues yo cogí el dinero y I took the money, asombrado, and I was y shocked. luego supe que el vuelo me lo atrasaron. Entonces Then they delayed my flight. yo iba rumbo del aeropuerto volviendo al hotel a decirle a mi esposa, no te apures, atrasaron el vuelo. So I was going on my way to the hotel to let my wife know, Pero you don't have to rush. yo They delayed our andaba, mientras flight. yo andaba al hotel, As I was walking me to the dio hotel, curiosidad. ¿Por qué fue? Porque cuando el hombre me dio ese dinero, yo me lo eché en el bolsillo. I was curious because I put it in my pocket. Y de momento, cuando voy hacia el hotel para hablar con ella y decirle, cálmate, no hay que apurarnos, me dio con mirar en el bolsillo, ¿cuánto fue que este hombre me dio? And on my way to the hotel, I looked in my pocket just to, Y see comencé how much he así gave a me. sacar y And comencé I a started contar. to look at and count it. Y a medida que yo iba contando 1, 2, 3, And I was se me counting 1, 2. multiplicaba el dinero en las manos. The money was multiplying in my hand. Y yo, pero ¿qué es esto? And Y- I was like, what y is me this? quedé tan abochornado de I was que se me actually caían el dinero. ashamed that there was things that was falling on the Yo lo floor. recogí The así cash was falling porque literalmente se me multiplicó en las manos. because it was multiplying in my hand. Y yo dije, bueno, yo voy a llegar, espero llegar allá, déjame meterme el dinero en el bolsillo. So I decided to put it in my pocket in the Y dream a because medida I que was yo on my voy way to the hotel. andando, a medida que yo voy andando, yo veo que este bolsillo se me va así, llenando y llenando. And as I was walking, I saw my pocket actually rising and Y growing. yo dije, pero ¿qué es esto? ¿Qué And es I lo que was está saying, pasando? what is going on? Y saqué el dinero de aquí, And I dije, bueno, took it out déjame of entonces here. meter aquí para, Let me put it in no this sé, pocket. para no andar cojo, porque era tanto el dinero, que lo metí aquí So I put it in. y de momento siento que los dos And then bolsillos I feel both pockets growing and growing and growing. y yo y llegué al hotel así And I went to the hotel and I was getting there and I was embarrassed. y el Señor me dio ese sueño And the y- Lord y- gave me that dream. y fácilmente podemos buscarle una aplicación And terrenal y que, oh, Dios nos va a bendecir, oh, vamos a we ser can look at ricos. we can look at it, oh, we're going to be rich. Pero Dios piensa en otro nivel. But God is in another level here. Dios simplemente me estaba mostrando God was showing me restitución. restitution. Este mensaje no es tanto un mensaje de que Dios va a hacer esta iglesia rica. This message is not about, oh, I'm going to make this house rich No es tanto un mensaje monetarily. monetario. It's not about money. Si usted está pensando la If restitución en you're lo thinking about monetario, restitution in terms of money, usted tiene la vista muy corta. you've got a short Dios view. está enfatizando lo espiritual. God is emphasizing the spiritual. Quiere decir que no habrá bendición financiera, Does that mean there won't be a blessing in the financial? pero eso siempre será como llamamos añadiduras. That's just an added Esas son las blessing. añadiduras. That's just an added blessing.
Nosotros somos un pueblo espiritual. We're a spiritual Nuestras people. mansiones están en el cielo. Our mansions in No heaven. no tenemos el corazón aquí en la Our tierra. heart is not here in this El world. dinero simplemente representa The prosperidad, money pero prosperidad primero en lo espiritual. Teaches of the prosperity, but Dios first me dio spiritual Dios me dio prosperity. ese sueño como confirmación de esta palabra. God gave me this dream almost as a confirmation of this word. Pero yo le quiero decir a esta iglesia, And I want to tell you this con church, toda autoridad de parte de Dios, with yo no all soy the un authority, invitado, yo soy un I'm not an enviado. invited, I am an appointed one. Dios le dice a esta iglesia, God tells this church, ustedes operarán en otra esfera. you are going to operate in another La atmosphere. esfera de Efesios 3:20, The sphere of Joel 3:10, que es la esfera de lo mucho más abundante, the much more abundant de lo que pedimos y entendemos. than what we can ask or Yo creo think. que eso no llegó. I don't think you eso no heard me. llegó. You didn't hear me. Póngase en pie, amado hermano. Let's all stand up. Viene un tiempo de gloria. There's a time of glory coming. Dios va a introducir esta casa God is going to introduce a this otra church esfera. into another Es la sphere, esfera de lo sobreabundante. the sphere of the overabundant. Ustedes lo verán. You will see it. No es coincidencia de que este es el último domingo del año It's not a coincidence that this is the last Sunday y of que the esta es year la palabra que Dios les trae a ustedes. and that this is the word that the Lord brings you. Todo este año All this year, ustedes han trabajado en la obra del Señor you've worked in the and labored y in the posiblemente la langosta ha comido por aquí o por allá. and maybe the locusts have eaten. Pero Dios te promete, iglesia, But God is promising you, church, tus ojos lo verán. your eyes will see it. Crea a Jehová, Believe God. tus ojos lo verán. Your eyes will La see it. restitución de Dios para esta casa. Restitution for this house. Dios es fiel a su palabra. God is faithful to his Sea word. todo hombre mentiroso, May the man be pero liars, sea nuestro Dios veraz. but our God is always Dale la truthful. gloria. Give God the glory. Es el Dios que tú sirves. He is the God. Es el Dios fiel y verdadero. He is the God that is Él faithful, cumple su palabra. and he fulfills his promises. Sea todo hombre mentiroso, pero sea nuestro Dios All veraz. men be liars, but God be true. Cierra tus ojos. Please close your eyes. Padre, gracias por esta palabra, Señor, que tú has puesto en mis labios. Oh Dios, tú eres fiel, tú eres fiel, tú eres fiel. Señor, y tú pusiste muy fuertemente esta palabra para esta casa en este día, Dios. Y aún la confirmaste con este sueño, mi Dios. Oh Padre eterno, yo delante de ti, Señor, he predicado tu palabra tal y como tú la pusiste en mi corazón. Yo te pido, Dios, que tú, oh Dios, traiga, oh Dios, un cumplimiento poderoso, Señor, esta palabra. Que desde este día en adelante, Señor, tu pueblo, Señor, las cabezas en este lugar y la cabeza que tú has puesto en este lugar, vea la restauración y la restitución que solamente viene de ti. Oh Dios, tú eres todopoderoso, en ti confiamos. No serán avergonzados cuyos en ti confían, oh Dios. Oh, henos aquí, Padre, henos aquí, henos aquí. Damos oído, abrimos nuestro corazón a tus promesas. Dice tu palabra que tus promesas son sí, amén. Sí, amén. Las creemos. No vamos a titubear, no vamos a claudicar entre dos pensamientos. Vamos a creer a tu palabra y a lo que tú nos has dicho en este día. Marcharemos hacia adelante. Nuestros ojos lo verán. Veremos la bendición de Jehová sobre esta casa. Yo lo proclamo, lo declaro en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Dale el aplauso, amado hermano. Dale el aplauso. Gloria sea tu nombre. Gracias, Señor.